Hola a todos los participantes del Foro Iberoamericano de Desarrollo Organizacional. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Lino García Cardiel, soy de la Ciudad de México y es para mí un placer el poder compartir con ustedes la charla en este momento sobre el liderazgo para el cambio. Mi especialidad en desarrollo organizacional data de hace más de 30 años. Tengo una maestría, un MBA que hice en Francia y otra maestría también en la Universidad de París sobre comportamiento humano y desarrollo organizacional. Desde hace más de 30 años me dedico a la cuestión de la consultoría en diferentes empresas privadas. Y ahora para compartir con ustedes precisamente este apasionante tema del liderazgo y cómo incide con todos estos cambios que hemos venido teniendo a lo largo de este 2020, sobre todo con la cuestión de esta pandemia. Quisiera primeramente citar una frase de un autor que para mí es muy importante, que es Viktor Frankl, que dice que cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Y esto, en relación al tema que vamos a tocar, definitivamente es total y absolutamente cierto. Yo quisiera comentar con ustedes algunas premisas que me parecen importantes y que me parecen necesarias. Sobre todo que estamos en la parte en donde las certezas, el mundo conocido, el mundo estable y previsible, ha dejado de ser. Y esto, más que suficientes, son las pruebas que hemos tenido año con año, y especialmente ahora que nos ha estado afectando toda esta situación a nivel global, pues definitivamente no hacen sino confirmar precisamente esta situación. Y es aquí en donde se presenta la interrogante, ¿cuál es el liderazgo para el cambio? O bien el cambio tiene que ser a partir del liderazgo mismo, y esto es aquí en donde yo quiero definitivamente invitarlos a que podamos reflexionar alrededor de esta precisamente frase de liderazgo para el cambio. Desde luego que las contingencias a las que nos enfrentamos amplían pues todo el mundo desconocido. Y estas contingencias, desde luego, vamos pasando de una serie de rupturas emergentes, ¿sí? Y estamos también con estabilidades que son algunas veces transitorias. Y esto, desde luego, pues nos lleva a tener que ampliar las probabilidades y nos lleva también a la imprevisibilidad. Tener que estarnos hoy enfrentando mundos imprevisibles es una de las características de los líderes en esta parte del siglo, en esta segunda década del siglo. A mí me gustaría mucho empezar a comentarles a ustedes lo que para mí viene siendo un fundamento importante en el liderazgo. A lo largo de mi experiencia les puedo compartir que hay un modelo que sería un modelo, una especie de triángulo equilátero, en donde tendríamos en la parte superior lo que sería el primer paso dentro de lo que es un liderazgo para el cambio. Y este primer aspecto tiene que ver con liderarme a mí mismo, tener la capacidad para poder generar un cambio a partir de mí. Durante mucho tiempo en la historia se ha venido comentando, se ha venido incluso diciendo que el líder tiene que estar más volcado hacia sus seguidores, hacia el equipo de trabajo. El líder es el que de alguna forma ejerce a partir del cargo que tiene una autoridad, un poder y genera una influencia, por supuesto. Pero algo muy importante es que nos hemos olvidado que esa persona que encarna precisamente el líder es ante todo humano y que muchas de las situaciones de su liderazgo, de su estilo, muchos excesos que tiene, provienen definitivamente de esa falta de capacidad para voltearse a ver hacia sí mismo. Entonces, el primer paso tendrá que ser liderarme a mí mismo, que no es otra cosa sino lo que ya muchos autores han venido diciendo en los últimos, por lo menos en los últimos 15 años, que es el autoconocimiento, que es esa capacidad para tener una introspección, para tener que revisarme, para poder tener que ver qué conductas son aquellas en las que me excedí y de qué forma tendré que empezar a cambiar mi comportamiento. Yo les diré que por la experiencia en varios programas que hemos implantado en diferentes empresas, no resulta fácil empezar a convencer a los líderes
de tener que iniciar por aquí, por esta parte del camino, porque está más acostumbrado, está más habituado el líder de empezar a partir de girar hacia un mundo exterior, más que empezar a revisar el mundo interior de sí mismo. Esta parte de liderarse a sí mismo tiene que ver mucho con, en la medida en que la persona trabaje este aspecto, se va a ver reflejado en el siguiente paso, en el siguiente ángulo de este triángulo que les comparto. ¿Cuál es ese segundo ángulo? Es liderar a los demás. Entonces, liderarse a sí mismo, después liderar a los demás, que viene siendo el equipo de trabajo, que no es sino ese grupo de colaboradores, esas personas que dependen directamente del líder. Entonces, mi triunfo, mi éxito, lo que yo pueda lograr con este equipo de trabajo va a depender mucho del trabajo que yo esté haciendo y haya venido haciendo conmigo mismo. Aquí vamos a agregar un siguiente aspecto que no se los comento en este momento, sino al terminar de mencionarles estos tres fundamentos que les estoy mencionando. Entonces, repito, primero, liderarse a sí mismo, que tiene que ver con ese autoconocimiento, que me va a dar a mí la posibilidad de poder reforzar conductas positivas, conductas adecuadas, de poder revisar cuáles son aquellos excesos en términos de mi comportamiento mismo, de poder revisar mis áreas de oportunidad, mis luces y mis sombras, etcétera, etcétera. ¿Okay? Cada vez más se dice que el líder tiene que entrar en un proceso de desarrollo y de crecimiento como persona, no nada más en la parte de líder en términos de las técnicas y los métodos para poder generar una influencia hacia los demás. Eso es importante, muy importante, pero no va a ser tan exitoso si hay una ausencia, si hay una carencia de ese trabajo con uno mismo. Entonces, el segundo paso, como les mencionaba, es liderar a los demás. El éxito que se tenga hoy en día con el equipo de trabajo depende en buena medida el trabajo que esté haciendo conmigo mismo. Por experiencia les digo que me he encontrado últimamente con algunas de las intervenciones en las que me han invitado en diferentes empresas, en diferentes organizaciones, en donde me dicen, no es posible, no ha sido posible de parte mía el poder sembrar, el poder generar una influencia con mi gente se ve como muy forzada, mi gente no me sigue, etc. Y la pregunta es, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha sucedido que no has sido capaz de poder generar eso? ¿Cómo está tu persona? ¿Cómo está tu ser humano? ¿En dónde deberías de trabajar contigo? ¿Qué es lo que te ha faltado para ser más convincente? Probablemente en términos verbales sí, pero tal vez en términos de acción tal vez no lo sé. Y esta es una muy buena oportunidad para que nosotros que comandamos, que dirigimos, que conducimos equipos de trabajo, podamos revisar. ¿Ok? El tercer fundamento, el tercer paso sería liderar el negocio. ¿Ok? Entonces, estamos ya en condiciones, precisamente, habiendo trabajado con nuestro equipo, habiendo trabajado con nuestros colaboradores, que no subordinados, y quiero ser muy claro en esto, todavía hasta la fecha hay literatura que sigue hablando de la palabra subordinación, de la palabra subordinados, y quisiera invitarlos para que cambiemos esta palabra por la de colaboradores, por la de socios, por la de compañeros, colegas, como quieran llamarle. Porque si seguimos utilizando esta palabra, este vocabulario de subordinar, es prácticamente la cuestión que tiene que ver con mando y control, en donde tú estás aquí para obedecer, tú estás aquí no para reflexionar ni para pensar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, esta tercera parte, que cierra precisamente el tercer ángulo del triángulo, es liderar el negocio. Y liderar el negocio es conducirme con ese equipo de trabajo del que yo formo parte como cabeza, como guía, hacia los objetivos planteados a través de mi puesto, a través de mi área o a través del departamento, de la dirección en la que yo esté a cargo. Y este equipo de trabajo me va a ayudar precisamente para que el negocio pueda ser liderado, para que el negocio pueda ser trabajado de una mejor forma, de una mejor manera. Por otro lado, les quisiera decir que, para que tal vez entre la pregunta en este momento, bueno, ¿cómo voy a liderar a los demás? Porque no voy a terminar de trabajar conmigo mismo, porque eso me lleva toda la vida. Hay un concepto y un término más
que envuelve a estos tres factores. Y este concepto es el concepto de simultaneidad. Es decir, los tres aspectos tienen que estarse llevando a cabo de manera simultánea. Liderarme a mí mismo es algo con lo cual, sí, con lo que estoy iniciando, eso nunca termina. Simultáneamente tengo que trabajar con el equipo de trabajo, simultáneamente tengo que estar liderando el negocio. ¿Ok? Entonces, este factor de simultaneidad tenemos que tenerlo muy presente. No es que voy a trabajar con mi equipo hasta que yo haya concluido precisamente el liderarme a mí mismo, o no voy a liderar el negocio hasta que no haya terminado de trabajar con mi gente. No, por eso el principio de simultaneidad. Una vez que tenemos esto, ¿qué es lo que va a pasar en términos de los próximos años? Las organizaciones tendrán que estar fomentando desde adentro y darle la oportunidad para poder hacer del liderazgo algo más inclusivo, algo más colaborativo, menos exclusivo. El liderazgo tendrá que ser menos de una sola persona. Tendremos que dar oportunidad para poder hacer que esto se extienda y poder desmitificar el liderazgo para solamente unos cuantos. Al contrario, tenemos que abrir la pauta, tenemos que abrir el abanico para que cada vez más las personas puedan sentirse valiosas, importantes, poderosas, reconocidas, etcétera, etcétera. Y este entrenamiento de liderazgo tiene que ser desde la parte formal como desde la parte informal. Aquí hago una invitación para que en los próximos años nos empecemos a abocar a aquellos que tenemos el liderazgo formal, empezar a trabajar la confianza de que nuestra gente, que depende de nosotros, es capaz de poderle delegar alguna tarea y de poderla preparar para que esa delegación sea lo más eficaz, sea lo más efectiva posible. Por otro lado, habrá que empezar a prepararnos en contextos cada vez más inciertos, en contextos cada vez más complejos. No quiero mencionar esta palabra VUCA, que ya está tan de moda, pero ciertamente que nos esperan no nada más estos momentos complejos y difíciles, sino yo diría que una palabra que habrá que incorporar al vocabulario del líder y al vocabulario de las empresas, y yo diría que incluso al vocabulario de la sociedad toda, es la palabra crisis. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque el mundo hoy en día va a seguir generándonos crisis a los humanos. Y la pregunta es, ¿qué tan preparados debemos estar para poder enfrentar precisamente esas crisis? Por eso el modelo que les comentaba, ¿sí? El modelo del que acabo de mencionar, liderarme a mí mismo, ¿qué tan preparado emocional, mental, espiritual incluso, ¿sí? Estoy listo para poder entender lo que significa esta crisis? ¿Qué mensaje me deja esta crisis? La crisis a la que me estoy enfrentando, ¿cuál es el mensaje? ¿Cómo me habla? ¿Cómo se dirige a mí? ¿De qué manera puedo empezar a sacar mis conclusiones en términos de aprendizaje, de darme cuenta? Por ahí. Otro factor importante también es el hecho de tener que estar trabajando mucho la parte de la educación formal que yo les comentaba. No nada más los programas desde el punto de vista informal o las actividades que pueda realizar la persona en su día con día. Tiene que establecerse una serie de programas de capacitación con muchas materias incluso que hoy ni siquiera nos imaginamos. Materias y aspectos que tienen que ver mucho con la fortaleza del carácter, que tienen que ver mucho con la cuestión precisamente de poder hacer personas mucho más fuertes, anímica y emocionalmente. ¿Ok? En ese sentido, más allá de todas las habilidades llamadas blandas que ustedes conocen, ¿de qué otra manera podemos empezar a preparar a nuestros líderes en ese sentido? Más fortaleza, y no nada más una fortaleza en términos de resiedumbre, sino una fortaleza de carácter, una fortaleza y una entereza para poder enfrentarse precisamente a estas crisis, que serán varias, a las que nos vamos a enfrentar de aquí en adelante. Por otra parte, déjenme decirles que existe todo un deseo por parte de las empresas de empezar a distinguirse en el mundo y en la competencia organizacional, no nada más en función de sus productos, no nada más en función de sus servicios. Yo les puedo anticipar que de aquí en adelante, dado lo que estamos viviendo ahora de incertidumbre, de crisis, de cuestiones de no saber, nos vamos a empezar a distinguir como empresa, como organización, como institución,
en la medida en que seamos capaces de ir formando nuestros líderes. Hoy las organizaciones se van a dar a conocer también por la capacidad que tengan, por la calidad que tengan sus programas formales e informales de liderazgo. Y en este sentido, pues está la gente con mucho deseo de poder enfrentar de una mejor manera lo que hoy por hoy, pues tal vez hemos enfrentado bien, pero si debimos habernos preparado desde antes, tal vez hubiéramos enfrentado mejor. El mundo ha dejado de ser el mundo estable, el mundo conocido, el mundo de la certeza. Hoy por hoy el mundo es incierto, hoy por hoy el mundo es hasta cierto punto dentro de una situación de caos, y este caos es de alguna forma la invitación para poder generar precisamente respuestas en este momento tal vez inimaginables. Aquí entra lo disruptivo, aquí entra lo creativo, aquí entra la innovación. Aquí hay que empezar a salirnos definitivamente de los márgenes, empezar a escribir fuera de ellos. Ya no quiero hablar de la zona de confort porque eso ya lo entienden todos ustedes. Es de qué manera hoy por hoy la situación hace que mi capacidad de liderazgo tenga que verse envuelta de una forma distinta, con unas habilidades y competencias diferentes, como son estas cuestiones. Hoy por hoy tiene que aprender a escuchar más el líder, tiene que aprender a preguntar más, tiene que decir menos, ¿sí? Tiene que ordenar menos. Y ojo, no es el que deje de hacerlo, pero aquellas cosas que no venía haciendo, como escuchar, como preguntarse, empezar a entender que menos es más, empezar a preguntarse también hasta dónde estoy generando confianza, hasta dónde estoy generando una emocionalidad sana o una emocionalidad tóxica, hasta dónde estoy dejando de ser el obsesivo que he venido siendo, ¿sí? Porque una cosa es controlar y otra cosa es obsesionarse por ese control, que lo convierte entonces precisamente en una disfunción. Todas estas cosas tendrán que generar un nuevo líder, un líder que esté listo para este cambio. Y yo quiero terminar con una frase que de alguna forma, esta frase que nos habla de que el hombre hoy por hoy busca respuestas y encuentra preguntas. Muchas gracias.